sobre el juicio al expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones. En esta ocasión tenemos un panel de dignísimos invitados, todos abogados expertos en materia penal, procesal penal, litigación oral, que desde el punto de vista académico, y lo repito, solamente académico y no político, van a dar su opinión sobre el desarrollo de este juicio. Cabe destacar que el hecho en materia de proceso que ha llegado a juicio son por los hechos suscitados que todos conocemos, realizados el 7 de diciembre del 2022, donde Pedro Castillo, mediante un mensaje presidencial, ordenó disolver el Congreso, declarar un régimen de excepción e instaurar un nuevo Congreso de la República, en 9 meses crear una nueva Constitución, gobernar a través de decretos ley, mientras no haya Congreso de la República, y reorganizar el sistema judicial. Dígase Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional. Aquí la suspicacia se genera a partir de un quebrantamiento del ordenamiento constitucional en el que la investigación penal ha desembocado en una imputación por 3 delitos, los cuales son el delito de rebelión, abuso de autoridad, perturbación a la tranquilidad pública. Este juicio ya se ha dado en varias sesiones, está bastante avanzado, lo que nos permite hacer un análisis de lo que está pasando actualmente. Este juicio se ha mediatizado, ha sido propalado por los medios de comunicación y ha puesto, pues, a la postre, a la palestra, a la visibilidad del público en general, nuestro sistema judicial, nuestro sistema de justicia y a los operadores de justicia. Definitivamente este análisis va a traer muchas críticas en el sentido de cómo se está llevando el proceso. De, por ejemplo, la falta de preparación de los fiscales, quienes hemos visto objetan preguntas sugestivas desde el lado de la litigación oral en un contrainterrogatorio, desde el lado de las defensas, no de todas, ojo, pero de las defensas, donde realizan argumentaciones políticas dejando en indefensión a sus patrocinados. Entonces, este conversatorio va a dar mucho que hablar y lo que busca es, desde el punto de vista académico, conocer, criticar, implementar a la comunidad jurídica. Un agradecimiento al doctor Hernán Cajusol, que está próximo a conectarse, del Colegio de Abogados de Huánuco, quien nos está certificando. Las reglas de la ponencia es 8 minutos por participante, luego una rueda de debates de 5 minutos entre los panelistas, ojo, solo entre los panelistas, y al final va a haber una ronda de preguntas de aproximadamente 20 minutos a más. La idea es cumplir con un tiempo de 2 horas a 2 horas y media, lo mucho. Bien, dicho esto, doy pase al doctor Coelho, al doctor Manuel Coelho, director del área penal, socio de la firma Coelho Abogados, abogado penalista de larga data, quien nos va a hacer una introducción de cómo llega, cuál es el íter procesal que ha tenido este caso para llegar al juicio oral. Doctor Coelho, tiene 8 minutos, bienvenido. Muchas gracias, doctor Salas. Primero, mi agradecimiento a usted y por la organización de este evento y por la gentil invitación para participar del mismo. Justamente conversando con usted, me encargó la ponencia para hablar sobre el autoenjuiciamiento en el caso de José Pedro Castillo Terrones y otros, donde podemos encontrar, pues, la presencia de 8 imputados. ¿Por qué 8 y no 7, como está ahorita en el juicio oral? Porque finalmente vamos también a hablar que el investigado, en ese entonces, imputado Roberto Helbert Sánchez Palomino, fue excluido
por una excepción de improcedencia de acción, del cual también hablaré en esta ponencia de 8 minutos. Primero quiero empezar la ponencia respecto a este punto que se me ha encargado, citando algunos puntos del libro del doctor Gonzalo de Río Labarte sobre el etapa intermedia, sobre el concepto de lo que es el autoenjuiciamiento. El autoenjuiciamiento finalmente es la resolución que da inicio a la etapa más importante del proceso penal, que es el juicio oral. El autoenjuiciamiento constituye un instrumento jurídico fundamental para la organización de la audiencia de juicio oral y fija las bases de la discusión y la actividad probatoria. Además, concluye también que cierra la posibilidad de que ingresen nuevas partes al proceso, en especial que se produzca la constitución de la víctima en actor civil, clausura la posibilidad de que ingrese nuevo material fáctico, por lo que las partes deberán fundamentar su pretensión en el soporte actuado hasta el momento, sin perjuicio de la actividad probatoria que desarrollarán en el juicio oral. Estimados amigos, justamente quería empezar con esa cita porque, digamos, el autoenjuiciamiento para mí es una resolución jurisdiccional que es el resultado final de la etapa intermedia, en este caso un control de acusación, y habilita formalmente el inicio del juicio oral. Es la piedra angular, es la piedra sobre la cual se alza lo que es el juicio oral. Sienta las bases del juicio oral y define principalmente qué cosa, los hechos, o sea, las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores que van a ser materia de análisis del juicio oral, incluso la versión final de las mismas, pues estas pudieron haber incluso hasta mutado o variado vía modificación, aclaración o integración en lo no sustancial conforme lo establece el 351, numeral 3 del Código Procesal Penal. También define las calificaciones jurídicas y medios de prueba que serán debatidos en juicio. Este autoenjuiciamiento, obviamente, que tiene que estar debidamente formulado. Hay requisitos establecidos en el numeral 2 del 353 del CPP. Si no, se declara nulo. Tuve un caso, por ejemplo, hace un tiempo, donde nos fuimos a juicio oral y porque se equivocaron del nombre del imputado, se terminó declarando nulo la citación a juicio y terminó regresando a etapa intermedia, dilatando más el proceso. Incluso este autoenjuiciamiento, pues, es finalmente materia de apelación desde el 11 de octubre de 2024 a raíz de la promulgación de la ley 32.130. Amigos, respecto al juicio, ya yéndonos al grano sobre el tema, nos encontramos ante un proceso penal seguido contra 8 personas, entre ellos un expresidente, 4 exministros y 3 oficiales de la Policía Nacional del Perú. ¿Quiénes son los imputados? El expresidente José Pedro Castillo Terrones, la señora Alexis Chávez Chino, el expremier Aníbal Torres, Willy Arturo Huerta Olivas, señor Roberto Helberg Sánchez Palomino, el cual hablaremos sobre su tema de su excepción de improcedencia de acción, por lo cual es excluido, Manuel Elías Lozada Morales, Justo Jesús Venero Mellado, Eder Antonio Infanzón Gómez. A todos ellos se le imputa la comisión del delito de rebelión, tipificado en el 346 del Código Penal. En el caso del señor Castillo Terrones, se suman 2 cargos adicionales, que son abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. El agraviado es el Estado peruano, representado por la Procuraduría General del Estado, y pide una reparación civil de 65 millones de soles. Es así como llegamos a este juicio. Lo resumen de los hechos. Los hechos se estructuran en 3 momentos clave, que son las circunstancias precedentes, que justamente ya las ha referido el doctor Salas, pero la reitero porque es importante. El 7 de diciembre de 2022, el Congreso había convocado a sesión para debatir una tercera moción de vacancia presidencial. Días antes se difundieron denuncias públicas de corrupción que implicaban directamente al entonces presidente. Entre el 4 y 6 de diciembre se producen reuniones y coordinaciones entre Castillo y sus principales ministros. Los hechos concomitantes, que justamente son los hechos que van a ser justamente la materia principal del juicio, es que el 7 de diciembre, 11:40 de la mañana, recordaremos esa fecha, Castillo pronuncia un mensaje a la nación en señal abierta en el que anuncia disolución del Congreso de la República, convocatoria de Asamblea Constituyente
reorganización del Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal Constitucional, establecimiento de un toque de queda, implementación de un gobierno de excepción. Estas medidas adoptadas, que no tienen base constitucional, constituyen el núcleo de la imputación de rebelión. Por esa razón, digamos, principal, se le imputa. Posteriores, se habla que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se pronuncian en contra del acto presidencial, el Congreso lo vaca a la presidencia, Castillo intenta llegar a la Embajada de México, pero finalmente es detenido conjuntamente con su familia al frente de la SUNAT en la avenida Tacna por la Policía Nacional del Perú. Concretamente, ¿qué se le acusa? Delito de rebelión por liderar el plan de quiebre constitucional, por actuar fuera de sus atribuciones como jefe de Estado, perturbación de la tranquilidad pública por crear alarma social mediante un acto institucional ilegítimo. Betsy Chávez, rebelión por convocar a los ministros, movilizar medios estatales y participar activamente en la logística del mensaje presidencial. Aníbal Torres, por rebelión también, asistir a las reuniones clave y manifestar respaldo al acto presidencial. Willy Huertas Olivas, por impartir órdenes directas a la policía para cerrar el Congreso e intervenir al fiscal de la Nación. Roberto Sánchez Palomino, también por rebelión, por asistir al mensaje presidencial y expresar su respaldo directo. Esto justamente, esta última parte, justamente ha sido mérito para, discúlpenme que estoy admitiendo gente también, ha sido mérito justamente para declarar fundada una sección de improcedencia de acción a favor de este señor Roberto Herbert Sánchez Palomino, porque los hechos que la Fiscalía le atribuyó no constituyen justamente delito de rebelión, ni objetiva ni subjetivamente, conforme el 346 del Código Penal. Se dice claramente, pero que no me esté pasando el tiempo, no desplegó una conducta típicamente relevante, no realizó ningún acto que implique alzarse en armas, ni ningún otro comportamiento activo o pasivo que signifique intervenir en la ejecución o preparación de una insurrección. No participó en las reuniones donde se coordinó el golpe de Estado, pero principalmente el hecho por el cual la Corte Suprema en segunda instancia lo excluye vía excepción es que el señor, se dice que el señor dijo saludo por el país al saludar al Castillo, o sea, solamente dijo por el país, ¿no? Y esto, según la Corte Suprema, no tiene relevancia penal. Se trató de una expresión ambigua que no constituye participación delictiva ni representa por sí misma el riesgo jurídico penalmente relevante en términos de coautoría, instigación o complicidad, además de no existir otros fácticos que lo vinculen con la organización de alzamiento armado. Manuel Elías Lozada Morales, también por rebelión, ordenar que se impida el ingreso de congresistas al Congreso y ejecutar directrices ilegales. Justo Venero rebelión por cumplir órdenes policiales para bloquear el acceso al Parlamento. Este acto finalmente, amigos, ya para concluir, presenta una acusación desde el punto de vista estructural, pero también revela espacio de discusión sustantiva para la defensa. Primero, interpretación de lo que es alzamiento en armas. La rebelión, según el 346 del Código Penal, requiere un alzamiento armado. Aquí se acusa a los acusados por un alzamiento funcional, un alzamiento simbólico, por leer un mensaje, lo que permite una línea de defensa fundada en el principio también de tipicidad. Insuficiencia de elementos probatorios para configurar doble específico. También la Fiscalía quiere probar la presencia en Palacio, la cercanía política, pero tampoco pues está logrando probar la voluntad común de subvertir el orden constitucional. El riesgo de criminalizar decisiones políticas cerradas, el juicio penal justamente no debe sustituir al juicio político. Entonces, la conclusión finalmente, señores, sobre mi punto, el autoenjuiciamiento no es una condena, pero es una declaración de que hay elementos mínimos para llegar a juicio, representa un momento clave en el proceso penal, donde el juez realiza un control técnico, legal y procesal. Ahora corresponde el juicio oral, que va a ser materia de discusión el día de hoy, decidir con contradicción y pruebas si los hechos que motivaron esa acusación constituyen realmente delitos o no. Ese es el motivo justamente, amigos, por el cual estamos reunidos esta noche para, entre todos los ponentes, hacer un análisis jurídico del juicio al expresidente Pedro Castillo y sus coacusados. Muchas gracias. Gracias, doctor Manuel Coelho. Bien, el tema es muy amplio para poder tocarlo, a veces 8 minutos es poco, pero
Vamos a intentar, por favor, para los demás ponentes, ceñirnos a este punto, porque muchos de nuestros colegas ponentes están dejando de hacer otras actividades. Particularmente el doctor Alonso Peña me lo ha comentado. Entonces, de todas maneras, doctor Manuel, excelente su ponencia. Me quedo, y esta es la parte en la que hacemos comentarios todos, empiezo yo. Me quedo con lo que usted nos menciona sobre Roberto Sánchez. Le habían declarado fundada una excepción de improcedencia de acción. Con razón, en el auto-enjuiciamiento, él es raro, ¿no? Porque sale en el auto-enjuiciamiento, obviamente en la acusación, pero no está en el juicio. Esa es una particularidad, como diría nuestro amigo Henry Colorado, una pepa al respecto, ¿no? De este juicio oral. Entiendo que esa excepción debe haber sido confirmada por la sala de la Corte Suprema y pues por eso están en juicio las demás personas. Bien, no sé si hay algún comentario de los otros panelistas al respecto. Doctor Felipe, respecto a este punto. Disculpe que respecto a este punto que es la investigación preparatoria y la acusación, ¿no? El interproceso para llegar al juicio oral. Es la introducción que ha hecho el doctor Manuel Coelho. Doctor Felipe, no sé si me escucha. Sí, doctor Alonso. Saludando a todos los amigos y los colegas acá, el doctor Coelho, el doctor Cristian Salas, el doctor Javier Aguirre, todos los acá presentes, ¿no? Interesante, yo no sabía, dice que alguna excepción de procedencia de acción con respecto a uno de los procesados, ¿con respecto a qué delito? Disculpe, ¿rebelión o conspiración a la rebelión o a la sedición? ¿Cuál de los dos? Rebelión, doctor, rebelión, porque está por rebelión nada más. Los demás, aparte de Castillo, está por abuso de autoridad y otro delito más. ¿Y los fundamentos nucleares de sustantividad material, cuáles fueron para decir que no era delito con respecto a él? ¿O un probatoria? Sí, lo que pasa es de que cuando se declara fundada, entendieron de que además de no haber participado en las reuniones, lo único que se le imputa directamente a la Fiscalía es haber saludado al presidente Castillo en ese momento y decirle por el país. Es el único que dijo, por el país, y por eso intervención que te habría tendrido. Sí, y por ese saludo se le incorporó como investigado y también se le acusó, se le enjuició, pero finalmente con la improcedencia salió. Claro, eso fue muy discutido, incluso en el Pleno del Congreso, ¿no? Decían que era lo que se le imputaba era en la etapa post-consumativa, porque él lo que hace, Pedro Castillo, cierra el Congreso, da su mensaje y él va y lo abraza y le dice por el país, pero no está en los actos preparatorios y todo eso. Esa es la discusión que se dio con él fue congresista y ministro. Ajá. Bien. ¿Algún otro comentario de nuestros panelistas respecto a este punto? Continuamos con el siguiente punto. No, voy a repetir las reglas, por favor. El público en general va a tener al final un espacio. Ahora es un debate, como es un conversatorio entre los panelistas. ¿Sí? Al final, por favor, el público. Cristian, adelante, por favor. Sí, más que un comentario, una consulta, ya que el doctor Manuel Coelho ha analizado el autoenjuiciamiento y la fase previa. En la acusación se imputa el delito de rebelión más o alternativamente el delito de conspiración, ¿o es solo rebelión? Solo rebelión, doctor, solo rebelión. Ok, listo, perfecto. Rebelión, abuso de autoridad. Está contra Castillo. Bien. Rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Esos son los 3 delitos materia de acusación. Sí. Excelente. Doctor Coelho, siempre brillante y explicativa sus ponencias ya en este segundo conversatorio. Muchas gracias. Por favor, continúe como panelista para comentar los siguientes tópicos que vamos a realizar en este conversatorio. La segunda persona a la que convoco el día de hoy para hablar netamente de litigación oral, pura litigación oral, es una de las primeras personas en nuestro país en
hablar sobre la litigación moral, un gran maestro, mi maestro, profesor de la Universidad Católica, egresado de la Universidad Católica, especialista por la Universidad de Salamanca, implementador de jueces, fiscales en toda la época de la Reforma, el doctor Javier Aguirre Chumbimuni, a quien le brindamos un aplauso virtual. Doctor, por favor, sus comentarios, tiene 8 minutos. Muchas gracias. Muy gentil, doctor Salas y a los demás colegas. Bueno, el tiempo es oro. Miren, ha sucedido la semana pasada nomás en una de las, ahorita más o menos estamos por 12 sesiones o 13 sesiones de audiencia de juicio oral del caso del presidente Castillo, y ha sucedido un tema que me llamó la atención y ahorita informándome también el doctor Felipe Sala, que ya está en TikTok, ¿no? Y TikTok es el medio de comunicación digital más, digamos, visto en los últimos tiempos, ¿no? Sobre todo la gente joven, ¿no? Y en este caso los abogados jóvenes. Y al grano, ¿ya? Voy a mostrar un video donde antes que todo es en la que el presidente de la sala habla de que, bueno, la litigación oral es un tema de anglosajón y que, bueno, y que no está reglamentado en nuestro Código Procesal 2004 y bueno, eso no lo vamos a usar aquí en este juicio oral y todo. Escúchenlo y yo lo voy a seguir comentando. Por favor, todas estas reformas terminaron en el Código Procesal Penal que se publica el año 2006. Obviamente, sabemos que las técnicas de litigación oral tienen un origen anglosajón, tienen un origen adversarial, es un sistema totalmente diferente, no hay investigación preparatoria, hay la posibilidad de jurado popular, los jueces no tienen que motivar y hay un absoluto... Fíjense, el presidente de la sala dice en la sesión del 25 de abril o del 24, bueno, las técnicas de litigación oral, ¿no? Tienen un origen anglosajón, pero no necesariamente ya se va a usar acá, ¿no? Pero a renglón seguido, en el siguiente video van a ver lo que él dice y da pie para el tercer video, fíjense, por favor. A cómo son los sistemas de litigación oral, cómo pueden funcionar, pero no podemos exactamente aplicarlos en nuestro país y no tiene que ser en función a lo que regulan las reglas del Código Procesal Penal. En algún momento del desarrollo de este juicio oral hice alusión a que solamente hay un artículo que se refiere al tema de las preguntas sugestivas en el contraexamen y obviamente ustedes como yo... Fíjense, si escucharon bien, él dice desde el principio, ¿no? No se aplica la técnica de litigación oral, ¿no? Y un repaso rapidísimo por el tema del tiempo, ¿no? Esto cuando en el 2006 se pone en vigencia el Código Procesal 2004, ya empezó los cursos a nivel de toda la región de Hispanoamérica, desde México hasta Argentina, en ese momento era la novedad, ¿qué cosa es litigación oral, ¿no? Entonces, muchos de nosotros, fiscales, jueces, abogados, defensores públicos y abogados privados, nos fuimos a Chile, a Estados Unidos, a San Diego, Texas, Filadelfia, a aprender estas técnicas de litigación que eran la novedad, ¿no? Y entonces, y entre ellos, les cuento muy rápido una experiencia, ¿no? Yo compartí uno de estos cursos con uno de los jueces supremos de nuestra Corte Suprema. Bueno, entonces, la litigación oral, en sencillo, es nada más es ordenar la información que se introduce en un juicio oral por parte, para la redundancia, de las partes, el fiscal y la defensa, esencialmente, ¿ok? Presentan sus testigos y sus peritos y simplemente la litigación oral es examinar o interrogar o contrainterrogar o contraexaminar mediante un orden establecido en esas técnicas de litigación oral que obviamente se sustentan en las reglas de evidencia del derecho federal de estadounidense. Pero para no entrar en más en el debate, entonces, pero acá acaban de escuchar al presidente de la sala en este juicio diciendo que eso no se usa, no se aplica, ¿ok? Entonces, todos los que capacitamos desde el año 2006 hasta el 2013, 14, más o menos, en una palabra, todo lo que enseñamos, y varias personas, seguramente, depende de lo que nos están escuchando, los 40 y tantos que hay en este momento, algunos habrán llevado algunos cursos de litigación
no conmigo, sino con los diferentes colegas, inclusive el presidente de la sala que también dictaba de alguna u otra manera esos cursos. ¿Ok? Pero, ¿qué ha pasado ese 25 de octubre? No se aplica, dice la litigación. Pero mire quién aplica una técnica de litigación oral que se llama refrescar memoria por contradicción. Por favor. Usted a una de las respuestas dijo que le preguntaron si había recibido órdenes por alguna otra forma de comunicación. Dijo que por la radio. O le preguntaron concretamente si vía telefónica había recibido órdenes. ¿Usted se ratifica en esa declaración? Sí. Bien. ¿Recuerda usted haber prestado declaración anterior? En la avenida Bancaria, me parece. Bien. Muéstrenle, pongan en pantalla la declaración. 14. Porque la contradicción, el refrescar memoria tiene que ver por contradicción. Fíjense, quien está empleando una técnica de litigación oral que según el señor presidente de la sala no se aplica en este juicio. ¿Quién lo está aplicando? No es el fiscal, no es el abogado, es la señora directora de debates. ¿Ya? Está aplicando una técnica de litigación oral que no se aplica en el juicio. Es la que usa. Y no la hace mala. Es una buena técnica, ¿no? Señor, ¿usted declaró en determinada fecha? Sí. ¿Y se acuerda dónde? Entonces, sí, perfecto. Bueno, voy a usar esa declaración para preguntarle y refrescarle la memoria por contradicción. No voy a entrar a la exquisitez de litigación ahí porque no me alcanza el tiempo, pero fíjense lo que hace la jueza en ese caso. Y fíjense lo que en el siguiente video van a ver cómo las partes inmediatamente le hacen ver que está usando muy bien la técnica de litigación oral. Por favor. Sí. Disculpe, usted está refiriendo usted está haciendo la contradicción de una pregunta que ha formulado. Que se le ha formulado en la audiencia. Pero eso es de las partes, la contradicción esa es cuestión de litigio de partes, no de los jueces. Podría ser aclaratoria de los jueces con el respeto que me merece el jurado, porque ahí sí ya estaría viendo un adelanto de opinión con el respeto que me merece. Ya la defensa inmediatamente le advierten a la señora directora de debates que ella se mete en la discusión de las partes para encontrar una información que debería haberlo hecho una de las partes, sea el fiscal o la defensa, pero ella lo hace. Y fíjense, y pasa lo siguiente también con otra de las defensas. Quiero que deje constancia que, señora magistrada, usted está asumiendo el rol del Ministerio Público y no me parece que sea la forma correcta de llevar esta audiencia. Una de las partes, como ha señalado el doctor Coelho en la introducción, que es la señora Betsy Chávez, que está acá acusada por rebelión, le está diciendo, señora jueza, usted es el fiscal. ¿Usted es juez o es fiscal? Usted está utilizando una técnica de litigación oral que debía usarlo el fiscal y no la jueza directora de debate de este caso. Entonces, es un tema en ese momento, entonces, esta técnica que debía haber usado el fiscal, lo usa la juez, ¿no? Para encontrar información, y nuestros jueces tienen esta mentalidad, y aquí se revela, de encontrar la verdad. Ellos quieren encontrar la verdad. Si no lo hace el fiscal, no lo hace la defensa, yo lo encuentro. ¿Okay? Utilizando una declaración previa, como vieron ahí, del testigo. Siguiente video, por favor. Pues al final hacer preguntas aclaratorias sobre lo que acontece. Pero estando al tenor de las objeciones, el tribunal considera declarar fundadas esas objeciones y no se va a tener en consideración lo vertido por la declaración previa. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? Al final, la señora directora de debates tuvo que recular, o sea, retiro mis preguntas, acepto las objeciones y, bueno, no pasó nada. ¿Ok? Este hecho procesal que ha sucedido en el juicio oral realmente revela que
no hay un manejo claro de lo que es técnica de litigación oral, ¿no? Empezamos diciendo el presidente de la sala diciendo, no se aplica la técnica de litigación oral acá, pero quien utiliza la técnica de litigación oral y no lo hace mal, la señora directora de debates. Siguiente video, por favor. Para efectos de garantizar la publicidad, están presentes los medios de comunicación y se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Sin perjuicio de ello, también pueden ingresar los familiares de los señores procesados que indique. Cedo la... Termino con esto. Acaban de escuchar al presidente de la sala diciendo que se garantiza la publicidad con la transmisión de este juicio oral. Los medios del canal de TV Justicia y los medios de comunicación social. Y hemos visto en vivo y en directo, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional, porque este caso interesa a toda la, no solamente a la comunidad jurídica, sino a la comunidad de la opinión pública en general, cómo se utiliza la información y cómo queda mal la señora jueza en este caso. Entonces, la publicidad no se garantiza con la transmisión del canal del Poder Judicial. No, basta la publicidad. El principio de publicidad se agota por la presencia de los acusados, sus defensas, la fiscalía, sus familiares que están atrás seguramente, ¿no es cierto? Y todos sabemos que cuando participamos en juicio oral, el primer público que está atrás es el primo, el sobrino, el hermano, ya, ahí se garantiza. Y la prensa no garantiza nada. La prensa no garantiza nada. La prensa solamente podría estar, en mi opinión, solamente con su papel, su lápiz, y sin cámara y sin ningún aparato este famoso que tenemos ahora, los smartphones, ¿no? O aparatos inteligentes. Y entonces, pero esto que ha pasado la semana pasada revela, y termino con esto, que si bien dicen no se usa la técnica de litigación oral, sin embargo, la jueza, la directora de debates, sí la usa para encontrar la verdad, violando el principio de imparcialidad. Y probablemente, espero equivocarme, los abogados del señor Pedro Castillo esto lo van a usar más adelante, de repente a nivel hasta la Corte Suprema, Tribunal Constitucional y probablemente hasta las famosas cortes internacionales. Y no sé qué va a pasar en este tema. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante el análisis desde la perspectiva de la actuación judicial. Creo que para litigación oral necesitaríamos 3 conversatorios más, ¿no? Sobre la aplicación. Yo sí quería hacerle una pregunta, doctor. Este juicio ha puesto a la vista, a la transparencia de todo el mundo, cómo está funcionando el sistema. Y usted verá, doctor, que a pesar que tenemos casi 20 años con el nuevo Código Procesal Penal, de todos los colegas que hay, de los 8 o 7 imputados, rescatable por ahí la actuación de uno, otro por ahí, pero la mayoría no están implementados en las técnicas, la fiscalía tampoco, la fiscalía deja más vacíos que la propia defensa. Entonces, es parte de nuestros fracasos como sistema que el abogado peruano, el fiscal, no se haya preparado o no tenga la voluntad de prepararse. ¿Qué falta? Más implementación. Esto desde el lado crítico. ¿Qué nos falta, doctor? Y por eso se da cuenta que la directora de debate suple la falta de capacidad de los abogados y de la fiscalía. Es una contradicción, ¿no es cierto? Su comentario, mi querido doctor Felipe, me permite recordar una pequeñísima anécdota. Año 2011, estoy en Argentina, llevando nuestros cursos de litigación. Los argentinos se vendían muy bien también en aquella época. Y recuerdo que estaba compartiendo clases, bueno, entre ellos con varios peruanos y sobre todo con gente de la Corte de Trujillo. Un año antes ya habían implementado la vigencia del Código Procesal 2004. Y habían fiscales, jueces, abogados de Trujillo. Sin mencionar nombres, uno de ellos dijo, ¿no? Un reconocido abogado de por allá. Este es fácil. Preguntas directas, preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio, refrescar memoria, impugnar incredulidad. Qué fácil, es cierto. Los argentinos los han perdido, ¿por qué no nosotros?
2011. ¿Qué año estamos? 2025. Prácticamente no hemos aprendido. ¿Y por qué sucede esto en mi criterio? Muy puntual. Porque a pesar de entrar con fuerza a la implementación del Código Procesal 2004 del año 2006 hasta el año 2012, 2013, que más o menos estuve en estos temas, luego esto se perdió, y lamento decirlo, y me duele decirlo, que a partir del año 2016-17, a raíz de los casos escandalosos de lavajato de deudores, todos los fiscales, todos los jueces que tuvieron que ver con todo el tema de las audiencias, prácticamente era una pantomima de audiencias en cuanto a audiencias preliminares y ahora último, con los juicios orales, ¿no? Entonces, el caso del señor Ollanta también, mire, 3 años ha durado, no sé qué más hay, no he podido tener tiempo para ver eso, igual en el caso con ustedes, ¿no? O sea, los casos, entre comillas, emblemáticos, yo no diría que no son nada emblemáticos desde el punto de vista del uso de la litigación oral. Y entiendo que también de repente en los otros tópicos que van a tocar los colegas, ¿no? Eso es lo que quería alcanzarles a ustedes. Muchas gracias. Comentarios de otros panelistas, por favor. El doctor Henry Coronado tiene también un tópico parecido, pero tal vez desde otra perspectiva. No sé si comenta ahora o espera su punto. Igual los demás panelistas, por favor. El punto exacto de la litigación oral, el tema procesal lo va a tocar el doctor Cristian. Sí, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Bueno, desde mi punto de vista, efectivamente, como dice el doctor que acaba de mencionar, estamos en nada, ¿no? Y creo que esto de que no estamos en nada es porque no existe un criterio uniforme de técnicas de litigación. Y eso se debe justamente a los jueces. ¿Por qué? Porque los jueces no establecen pautas concretas cómo debe litigarse en Perú. Aquí en Perú estamos litigando de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es nuestra técnica de litigación peruana. Y creo que ese es un error, porque muchos de nosotros, si bien nos hemos capacitado en distintos países y hemos traído algunas experiencias de esos países, sin embargo, no tenemos una técnica de litigación propia peruana donde se pueda establecer reglas, bases específicas de cómo se debe litigar. Y esto es una clara evidencia de ello, de que en este caso haya ocurrido. Por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el doctor. Ese rol de evidenciar contradicción o hacer refrescamiento de memoria es de las partes, no del juez. Por tanto, eso ya altera totalmente el tema de la litigación. Si el juez va a hacer el refrescamiento de memoria, entonces el abogado mejor que no se presente. O si el juez va a hacer la evidencia de contradicción, entonces mejor que el juez lo haga por el abogado. Entonces creo que lo que estamos evidenciando en concreto es que en el Perú no tenemos técnica de litigación propia que pueda establecer como pautas cómo debemos litigar. Ya más adelante, cuando yo hable sobre todo del tema de la psicología del testimonio aplicado a este caso, haré algunos comentarios al respecto. ¿Me permite 30 segundos, doctor Salas, de lo que dice el doctor Coronado? Sí, doctor, ¿Sí? Por supuesto. Sí, complemento lo que dice el colega, el doctor Coronado. Fíjense, ¿eh? Y uno de los 3 miembros de la sala ha sido uno de los principales capacitadores en materia de litigación oral. Ahí nomás lo dejo. Y fíjese en dónde estamos ahora. Gracias, doctor Javier. Cristian, también gran maestro en litigación oral, también voz autorizada en la reforma procesal penal. No sé si tienes algún comentario o algo, Cristian, por ahí para compartirnos antes de tocar tu punto. No, hasta aquí todo clarísimo y efectivamente me adhiero al planteamiento desarrollado por el doctor Aguirre. Correcto. Bien, no habiendo mayores comentarios en este punto ahí, creo yo, sería interesante tener otro conversatorio sobre litigación oral en estos tiempos, porque ha variado mucho, ¿no? Creo que lo vamos a tener que hacer, ¿no? Y en este juicio nos demuestra muchas cosas. Bien, ahora nos toca que nos exponga su tópico el doctor Cristian Salas Beteta, CEO de la firma legal Salas Beteta, ex procurador anticorrupción, capacitador también de fiscales, abogados,
y demás operadores procesales ya de larga data, desde sus inicios en la escuela del Ministerio Público, como lo dije, voz autorizada también para poder darnos algunos comentarios desde el punto de vista procesal, doctor Cristian. Ahí hay muchas cosas también, por ejemplo, la participación del abogado del testigo. Ahora vamos a hacer algunos comentarios. Doctor, lo dejo. Gracias. Bueno, muy puntual, el tiempo corre. Ya a estas alturas de la reforma y viendo los resultados en el día a día, en la estadística, en los casos, ya hasta da temor ser presentado como capacitador de los colegas por tantos años, ¿no? Porque al final a uno le echan la culpa, oye, por tu culpa estamos así de mal. Y el problema va más allá. En un país convulsionado como el nuestro, la adopción de un sistema acusatorio, este Código Procesal Penal de 2004, desde un primer momento se vio conflictuada con nuestra realidad. O sea, nuestra sociedad, nuestro sistema de administración de justicia no es pacífico, no tiene niveles normales de controversia, de convulsión. No, o sea, estamos ante una realidad, ante olas delictivas tan fuertes que de un lado tenemos a un Estado que apunta a la persecución, a buscar el fin inmediato del derecho penal a través de sanciones para restablecer esa paz social alterada, y de otro lado una normativa garantista. Entonces, frente a la persecución penal, frente a la búsqueda de la verdad, tenemos una contradicción que es la garantía, llevar adelante estos procesamientos con respeto a derechos fundamentales. Esta contradicción, la idea desde la teoría del proceso es que no sea tal y que por el contrario se complemente la función estatal, la aplicación del ius puniendi, se complemente con un proceso en el cual se respete las garantías del ciudadano sometido a la investigación o al procesamiento, se desarrolle un debido proceso. La idea es esta, pero en la práctica no lo veo. Y entonces, la litigación oral es, a mi criterio, el último factor del cual debiéramos hablar cuando estamos comentando las deficiencias del sistema de administración de justicia. Porque nuestras deficiencias son realmente estructurales, normativamente deficientes, y la litigación oral es un plus que hoy nos toca comentar, sin duda, porque estamos en el contexto de un enjuiciamiento contra el expresidente Pedro Castillo, pero la litigación oral es un factor final, digamos. Y nosotros estamos tan mal que en ese factor final también hay deficiencias. Me adhiero a las concepciones que entienden a la litigación oral como una estrategia. Sí, es una estrategia para plantear mi caso, implica un conjunto de destrezas para actuar la prueba, pero también la litigación oral sirve como un método de control en audiencia. Entonces, el control en un juzgamiento, en la actuación probatoria, está en mano de la parte. Entonces, aquel que entiende la litigación oral va a tener esto claro. El juez que entienda la litigación de esta manera va a tener claro que el debate, la actuación, la contradicción no es un método en el cual el juez tenga que involucrarse. El juez tiene que analizar, ver cómo se desarrolla ese debate, cómo las partes litigan, cómo logran actuar su prueba, cómo logran desacreditar la prueba contraria, y en base a hacer una valoración y emitir una decisión. El juez, formado obviamente en el sistema inquisitivo, mixto, no entiende esto. Y este es un gran problema, porque las técnicas de litigación oral que hemos estudiado por años, que hasta hoy se siguen impartiendo en cursos, no sirven frente a un juez formado en el inquisitivo. Si tenemos en nuestra audiencia un juzgador que está viendo como sospechoso al procesado venezolano, si tenemos a un juez anticorrupción que ve como sospechoso al funcionario público, si vemos a una jueza que está llevando adelante un caso de violencia contra la mujer, violencia sexual, y ve al hombre como el agresor basado en una teoría de género, señores, estamos perdidos y la litigación no sirve.
Así de simple. La litigación oral no sirve de absolutamente nada si tenemos al juzgador, al decisor, contaminado con el inquisitivo. Aquel juez que no ha aceptado, que no ha adoptado la nueva modalidad de este desarrollo de debate y la forma de decisión en un contexto tendiente al sistema acusatorio. La litigación oral solo sirve frente a partes preparadas, frente a partes que técnicamente se encuentran con las destrezas, con el dominio de estas técnicas, y frente a un juzgador que es consciente de su rol. Entonces, la mejor muestra de esto es lo que acaba el doctor Aguirre de mostrarnos en el video. O sea, jueces que no aceptan su rol y que cometen la gran tentación de la mayoría de jueces del Inquisitivo, que era subrogar a las partes. Yo me hago, como el fiscal no lo supo hacer, yo lo voy a hacer porque yo quiero descubrir la verdad. Y ahí es donde se encuentra con el tope que el sistema acusatorio establece. El Estado no puede buscar la verdad a toda costa. La verdad se alcanza, la verdad formal en el proceso, se alcanza en base a el respeto de derechos fundamentales y en base a los roles que cada parte tiene asignados conforme al Código Procesal. Entonces ahí tenemos una primera gran conclusión que quiero adelantar y que someto también al debate posterior. Otra cuestión que aprecio en este juicio, ya aterrizando el caso concreto, son dos preguntas que lanzo. El procesado tiene la libertad de decidir si se somete o no a un juzgamiento. Recordemos la primera sesión de este juicio oral, donde el expresidente Pedro Castillo le dijo al tribunal, ¿no? Señores, yo no me siento cómodo, me voy. ¿Pero a dónde se va a ir? Me voy a otra sala, tengo que hacer coordinaciones. Y el juez Neira dice, ¿coordinaciones con quién? O sea, esta situación nos lanza la pregunta, ¿el juzgamiento para el procesado es voluntario? O sea, su derecho a la libertad se ve restringido. O sea, acá mi posición es la siguiente. El juzgamiento no depende de la voluntad del procesado. Cuando el Estado te somete a la investigación, estás en esa condición, estás sometido a la investigación. Cuando te llevan a juicio, tú estás sometido al juzgamiento. Este es justamente el poder coercitivo que el Estado desarrolla a través del derecho penal. Entonces, no es que dependa de mi voluntad si quiero seguir, si permanezco, si me voy. No. Tanto es así que hay reglas coercitivas de desalojo de la sala, de conducción compulsiva, etcétera, para el ciudadano procesado. Así que eso de la voluntad queda descartado desde mi punto de vista. Segunda pregunta, y con esto ya voy a terminar. El ciudadano procesado, sometido al juzgamiento, tiene la libertad de expresión que puede exponerla en cualquier momento del juicio oral. Y eso es lo que hemos escuchado constantemente al procesado Castillo, que al momento de la instalación, cuando le conceden la palabra para que se presente, lanza proclamas, lanza discursos, lanza cuestionamientos a los jueces, lanza cuestionamientos al propio juzgamiento, tildándolo de mamarracho. Entonces he escuchado por ahí algunas voces que dicen, no, pero él tiene derecho de expresar. Yo considero que eso también es un error, porque en primer lugar el juzgamiento es un rito. El juzgamiento es un acto de formalidad. Entonces, el sujeto sometido al enjuiciamiento no es que tenga la libertad de expresión y manifestarse como se dé la gana. No. Hay momentos en los que puede mostrar su disconformidad con el juzgamiento, puede cuestionar a los jueces, puede señalar que no hay pruebas en su contra, y hay oportunidades. El momento de su declaración inicial, si prefiere declarar al final, la última palabra al final del juicio. Su defensa tiene todas las herramientas para recusar a los jueces, su defensa tiene todas las herramientas para atacar a los testigos, para contraexaminarlos, para hacer sus alegatos finales. O sea, hay momentos y oportunidades en donde esos cuestionamientos que el sujeto tiene se pueden plasmar, pero él no es que tenga la libertad ni el derecho a expresarse en cualquier momento y de forma tan irrespetuosa como lo ha hecho. Entonces, hacía una comparación en otro evento en donde decía, a ver, pongan a Juan Pérez frente a otros jueces en esa misma condición.
los jueces tendrían otro tipo de reacción. Aquí yo veo que no es más bien más condescendiente, le piden, por favor, háganos el favor, ya no diga eso. O sea, entiendo que es por lo emblemático, pero digamos, esto sienta un mal precedente para los propios jueces que integran el sistema, ¿no? Entonces, son las dos preguntas que pongo al debate para que podamos tenerlas en cuenta. Muchas gracias por los minutos concedidos. Muchísimas gracias, Cristian. Valiosísimo aporte. No sé si alguno de los panelistas quisiera comentar. Doctor Aguirre tiene la palabra. Son 3 puntos, pero 2 nomás, ¿ya? Coincido con el doctor Salas y lo complemento con lo siguiente en este primer punto, ¿no? Una vez más, sin que se lo propongan de repente, vamos a hablar de buena fe. Nuestros jueces, sobre todo nuestros jueces, ¿no? En realidad son fiscales con hábito de juez. En el fondo es eso. Ese es el tema. Son fiscales con hábito de juez. ¿Ok? Entonces, mientras tenga ese disco duro puesto en su cabeza, va a ser bien difícil entrar al tema de control, como me gustó la frase del doctor Salvo, ¿no? La técnica de litigación oral efectivamente es para controlar, ordenar la información que entregan las partes a los jueces para que lo analicen, lo juzguen y lo valoren y lo sentencien. Es un orden. Los gringos lo tienen bien claro. Su regla de evidencia, por eso no son códigos, simplemente es ordenar la información que van a introducir mediante los testigos y los peritos, las partes, fiscal y defensa. Punto. Para que entre controlada y ordenada la información a fin que el juez lo analice, lo juzgue y lo sentencie. Eso es lo sencillo. El otro punto, el tema de la imagen, ¿no? Yo lo traduzco con lo que la preocupación de doctor Sala con el tema de la imagen, ¿no? Uno de los jueces le dice en estas 12 sesiones, tenga la bondad de portarse bien. El otro juez le dice, disculpe, pórtese bien. Tenga la bondad, disculpe. Escuchen las sesiones de audiencia, ¿no? Y el señor ha tenido, y ahí voy al tema de la falta de respeto, ¿no? En la última sesión les ha dicho clarísimo, señores, todos ustedes que están acá no están gratis. Todos ustedes están gratis. No hagan perder el tiempo, senténcienme de una vez, ¿ya? Y esa plata, en vez de gastarse en esto, gástenla en mi pueblo. Yo entiendo así, le pregunté al otro, mi sobrino que tengo ahí de 10 años, le digo, ¿qué te parece esa? Le ha faltado el respeto. Un niño de 10 años. No, le ha faltado el respeto. Ahí debieron simplemente, y lo dice el código, lo toman ahí la policía, lo ponen en el cuarto que sea, el cuarto que tenga el contable. Y esa imagen está garantizada con la publicidad que dice el presidente de la sala, garantizada con la publicidad. Para mí, mi concepto es el harakiri para el Poder Judicial. Por eso es que digo que si no tenemos ordenado los juicios orales con las técnicas de litigación oral y la parte, obviamente, procesal, dogmática, que ha tratado también el doctor Salas, y entiendo que también el doctor Peña Cabrera va a tratar la parte dogmática, se manda un mal mensaje a la ciudadanía en general, inclusive a nosotros, los abogados. ¿Qué es esto? Entonces, me parece que no son conscientes los del Poder Judicial de la trascendencia, de la potencia de impacto que tiene transmitir en vivo y en directo un juicio de estas dimensiones, ¿no? Que no es un juicio de grandes dimensiones, lo que quiero decir es el impacto, ¿no? Y por lo general el impacto no es positivo, es negativo. Doctor Manuel, tiene el uso de la palabra, doctor. Sí, justamente para complementar pues lo que ha dicho el doctor Salas, el doctor Javier Aguirre, estoy muy de acuerdo con lo que dicen. Una vez escuché a un supremo decir en una ponencia también que hay jueces que han equivocado su vocación, que tienen alma de fiscales más que de jueces. Y justamente eso es lo que a veces converso con otros o colegas del estudio. Justamente digo que a veces hay que tener mucho cuidado
con el juez que nos toca, porque hay jueces, incluso fiscales, formados con el antiguo Código de Procedimientos Penales y que ya tienen muchos años y que son totalmente inquisitivos para todo, jueces y fiscales, sin excepción, y mucho cuidado también en el tema de las etapas intermedias, porque justamente en esa etapa intermedia donde se prepara ya el tema del juicio oral, ya justamente ahí donde ocurren una serie de ilegalidades, una serie de situaciones muy que finalmente terminan siendo convalidadas con un autoenjuiciamiento, que ahora sí, felizmente que se puede apelar. Antes no se podía y pasaban así nomás, pero en su momento no se podían apelar. Entonces, incluso los jueces tampoco tienen mucho el concepto de lo que son el tema de lo que es recurrible. Hablan sobre el tema de observaciones asumidas en la etapa intermedia. Entonces, la otra vez, por ejemplo, yo apelé una y como no presenté observaciones formales, me dijo, no se trata de eso, no, pero sí puse observaciones sustanciales. Entonces, yo me basé justamente eso para mi apelación. Ya, incluso me la declaró inadmisible, nos hemos ido a queja, pero bueno, ya esa es otra situación, pero a lo que voy justamente es de que existe jueces que todavía con el chip inquisitivo, que están desde la etapa intermedia, y justamente desde esta etapa intermedia en que se va a preparar el tema del juicio, ya están con temas que limitan justamente a la defensa, ya limitan el tiempo para oralizar las defensas, entonces se convierten no en juzgadores, sino en dictadores. Eso es lo que quería indicar. Gracias. Excelente. No sé si hay algún otro comentario por ahí. Yo quería hacer una última acotación en el tema procesal, porque lo vi en las redes sociales, estoy seguro que muchos lo han podido ver. Un congresista va con una abogada como testigo y, bueno, al congresista prácticamente lo atacan, lo maltratan. Y la abogada, pues, menciona, ¿no? Fue muy atacada en sus redes sociales injustamente. Se basa, pues, en el 163, en el que el testigo protege la autoincriminación, pero hasta ese límite nomás llega el abogado del testigo. Tratados internacionales, como la Convención contra la Tortura menciona, y diversos, y los diversos tratados mencionan dos cosas, que no debe ser maltratado ni intimidado el testigo. En el Perú, bueno, salvo el derecho a la dignidad de la persona humana, no tenemos mayor ahondamiento en esta tratativa, ¿no? Pero creo que sí se puede utilizar, no se pueden permitir los maltratos. Con la congresista Moyano también vi un acto, pero totalmente me pareció hasta desleal, ¿no? No sé qué comentarios tienen al respecto, estimados colegas. Felipe, no sé si, no he visto, creo que a grandes rasgos, sí, pues fue Moyano, la señora Tudela, y no sé quién más de los congresistas. Sí, pues coincido contigo, o sea, hubo, no vi el detalle, ¿no? Pero ese es el reflejo que otra vez, una vez más, cómo no se lleva con la profesionalidad del caso juicio oral. Inclusive con los testigos, imagínense, que será con los acusados. Bueno, nada más digo eso. Sí, pues, doctor Henry, creo que iba a hacer un comentario al respecto. Sí, bueno, me parece también que es correcto tu opinión. Creo que el abogado que acompaña a un testigo no simplemente es para estar al lado del cliente, sino sobre todo para hacer respetar sus derechos y también su dignidad como ser humano. Yo vi esa intervención, sí me pareció raro en esa audiencia que sobre todo la pasividad con la que estuvo la abogada en esa audiencia. A diferencia de usted, doctor, que sí lo vi muy bien, incluso lo tomé una foto que yo recuerdo que le envié a usted,
donde alzaba la mano, controlaba de cierto modo, pues, de que el testigo no sea de cierto modo afectado a sus derechos fundamentales. Considero que en el tema del patrocinio de un testigo, el abogado no solamente debe limitarse en el sentido de que con su testimonio el testigo pueda autoincriminarse o no, sino debe ir más allá. Así que comparto su posición y creo que sobre este punto también debería establecerse, por ejemplo, ciertas pautas, ¿no?, que todavía en nuestro ordenamiento jurídico no tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por tu intervención. Ahora todavía el tema procesal, que creo que es lo que más está llamando la atención, pero hay un punto muy fuerte, que es el tema dogmático. El tema de analizar la tipología delictiva. Ya grandes maestros lo han analizado en un sentido negativo. Como les dije, este no es un análisis político, es académico y para todos los lados hay. O sea, vamos a ser lo más sinceros. Y el doctor Alonso Peña Cabrera, hoy en su calidad de académico, él tiene una reunión, vamos a pasar primero con él, va a hablarnos sobre dogmática penal, tipología de los delitos imputados en este caso. Nos va a hacer una prognosis, también como voz autorizada en estos temas, con más de 30 publicaciones y análisis, muchos de ellos de dogmática penal, incluso de estos delitos, nos va a dar un análisis de cómo se debería resolver desde el razonamiento de un juez este caso respecto a si se cumple o no con los tipos penales. Muchas gracias. Adelante, doctor Alonso Peña. Gracias, doctor Felipe, Antonio, a todos los colegas. Sí, disculpen, los tiempos los tengo un poco escasos, más asuntos que debo que abocarme luego. Pero bueno, sí veo que la mayor expectativa se genera por el tema procesal, ¿no? Pero para ir a lo procesal requeremos lo sustantivo. El proceso penal, sean cuales sean sus facetas y más aún llegar al juicio, requiere de un hecho, que es materia de discriminación. Y a veces esas imputaciones significa un proceso de solución típica que tiene que ponerse de manera más rígida posible. Y las construcciones típicas que están en la parte especial del Código Penal, a las leyes penales especiales, obedecen a ciertas finalidades político-criminales. Y cuando acudimos a ciertas fórmulas como la rebelión, o la sedición, o la conspiración, debemos tener en cuenta primero el bien jurídico penalmente tutelado. Es el orden finalmente constitucional y la separación de poderes. Esto es, esta perturbación que puede tomar lugar en un sistema republicano que la Constitución Política del Estado reconoce, los artículos 43 y 45. El poder del Estado emana del pueblo, quienes lo ejercen lo hacen con limitaciones y las responsabilidades que la Constitución y la ley establecen. Y ninguna persona o organización, Fuerza Armada, Policía Nacional, el sector de la población, puede arrogarse el ejercicio del poder, hacerlo constituye rebelión o sedición. Pero esta es una premisa a tomar en cuenta. Digo esto lo siguiente. Quienes estamos cultivando el derecho penal hace mucho tiempo, años y décadas, siempre tomé en cuenta lo siguiente. La tipificación de un delito obedece a criterios políticos criminales. Evidentemente, la Constitución Política del Estado, como lo he dejado en cuenta la Corte Suprema, viene a recoger ciertos intereses jurídicos o bienes que son llevados por el legislador, el ejecutivo, y va sistematizando con una serie de comportamientos que resultan siendo esenciales para la persona y el Estado de la sociedad. La perversión del orden democrático, la república unitaria y todo el régimen de gobierno significa algo sustancial, importante, no solamente para las instituciones, sino también para la ciudadanía que va a votar o se equivoca, esa es otra cuestión distinta, esa voluntad popular que tiene que respetarse. Y la alternancia en el poder únicamente puede darse a través de las urnas, a través de las justas democráticas que se dan de manera periódica en el Perú y que evidentemente se expresa a través de los votos. Que no sean finalmente los correctos y que no se elija a quienes deberían de hacerlo, esa es otra cuestión distinta, es la tiranía de la democracia. Pero lo que el Código Penal recoge son estos bienes jurídicos desde la Constitución, sin dejar de lado que el Código Penal es del 91 y la Constitución es del 93. Igual recogió un sistema republicano y lo que es la separación de poderes y lo que significaba la protección del orden legal constitucional y la separación de poderes. Ahora bien, cuando entramos al derecho penal y el principio de legalidad, esto es algo muy importante. ¿Podemos construir las tipificaciones de la Constitución o debe ser siempre del derecho penal, del principio legal? Un crimen no lo pueden hacer en ley previa. Y esto lo digo porque obviamente cuando llegamos a casos de esta naturaleza,
y empiezan los juicios de valor que realmente a veces no se corresponden o se ajustan a la naturaleza jurídica de las cosas. El excesivo mediatismo con el cual se llevan unos casos a veces hacen perder la objetividad a quienes que tienen que calificar jurídicamente los hechos. En el ámbito del derecho penal sabemos el iter criminis, ideación, resolución, deliberación, resolución, las ideas no delincan, conjetación de podemos no competir del señor Ulpiano hace muchos años. Solamente viene luego lo que son los actos preparatorios, los actos ejecutivos, consumación, capuno, con el auto, la gente ya se murió, se aproperaron de los bienes, actos postconsumativos, aparecen 3 delitos, lo que es los delitos de encubrimiento, receptación y lavado de activos. El asunto pasa, obviamente, que el derecho penal viene a veces a anticipar las barreras de intervención ante una función político-criminal de reforzar la protección punitiva de ciertos bienes jurídicos. Dicho esto de la siguiente manera, es que hay un adelanto cuando se empieza finalmente a penalizar lo que son los actos de conspiración. Es evidente que en este marco hay un grado de progresividad delictiva. Me refiero a que el legislador colocó lo que es los delitos de rebelión y sedición y lo que significa la conspiración y la rebelión a la sedición. Dentro de las pocas ejecutorias que uno puede haber encontrado y al margen de lo que pudo haber escrito sobre la materia, es evidente de que los tipos penales construyen a partir de ciertas categorías dogmáticas. El bien jurídico penalmente tutelado, obviamente el orden constitucional, el sistema republicano, unitario, lo que es la separación de poderes, la forma de gobierno. Todo eso es finalmente que engloba estos ilicitudes penales que tienen una escasa jurisprudencia. Obviamente esto fue pensado en tiempos de atrás, en tiempos pretéritos, disculpen, donde se alzaban en armas, donde habían derrocamientos militaristas, pero obviamente las democracias se van sentando de cierta manera al margen de que si deciden ser democráticos, luego se convierten en autocrates dictatoriales, ¿no? Como sucedió en décadas atrás en el país. Eso lo digo porque el caso Fujimori, que se rompió el orden constitucional en el año 92, pero hubo una legitimación, ya Fujimori nunca lo procesaron penalmente por el delito de rebelión, ni conspiración a la rebelión, ni tampoco a la sedición. Sin embargo, hubieron unos de ese gobierno que se fueron sometidos a una persecución penal que no llevó a buen puerto. El caso Vizcarra es algo distinto. Ahora bien, entonces el tipo penal recoge. Sujeto activo, ¿qué puede ser? Una, no debe ser varias personas. La posibilidad de poder derrocar, de poder finalmente variar la forma de gobierno, de poder gobierno legalmente, suprimir o modificar el régimen constitucional, que son los elementos subjetivos de naturaleza trascendente, ajeno al dolo, requieren de una pluralidad de personas. Sabemos muy bien por los estudios dogmáticos lo que significa la pluralidad subjetiva. La pluralidad subjetiva que requiere finalmente la concurrencia de varias personas. Son coautores, finalmente, dependiendo obviamente de los roles que cada uno de ellos ejecute para la realización de la materialidad delictiva en cuestión. Entonces, la única posibilidad de poder finalmente hablar de una rebelión es la pluralidad o la convergencia. Y tiene que haber una convergencia criminal, ponerse de acuerdo de manera previa de realizar lo que se está pidiendo. Eso es, ¿para qué lo hacen? No hacen finalmente para hacer algún tipo de revuelta o algún tipo de desdén o desorden que quieran finalmente desestabilizar y dar mensajes tontos hacia la población, sino tomando finalmente ciertas decisiones desde el poder que le viene asentado dentro de la democracia y luego se deslegitima para la variar forma de gobierno, de poner al gobierno legalmente constituido, suprimir o modificar el régimen constitucional. Eso se requiere lograr para cometer el delito de rebelión, no se requiere. Basta la intención, pero este es un delito como cualquiera que requiere que los medios homicidas sean aptos y idóneos para poder generar ese acto. Es como decir, para interceder en el caso de tráfico de influencias no se requiere finalmente acreditar que lo hayan hecho, que se llegue a interceder a otro funcionario público. En el caso de trata de personas con los fines de explotación, no se requiere acreditar que realmente esta persona ha sido metida a un acto de explotación sexual o laboral. Sujeto pasivo de los poderes del Estado constitucionalmente establecidos se presenta como sujeto pasivo del delito. Ahora vamos a la conducta típica, a los verbos rectores. Es como decir en el robo, que finalmente el uso de la violencia amenaza, en la violación sexual, lo que es la violencia, la amenaza, la violencia psicológica o el aprovechamiento de entornos de coerción o todo que pidan a la víctima dar su libre consentimiento. Y ahí viene el debate y el desarrollo sobre el alzamiento en armas. ¿Esto es algo figurativo o algo que tiene que darse en la realidad? El alzamiento debe ser armado, colectivo, público y violento.
Esto no significa que la persona que ejerza el poder es el que finalmente tenga las bayonetas o los fusiles en que vaya a hacerlo. Sino se supone que va a utilizar a quienes tienen finalmente las armas, la policía y las Fuerzas Armadas, y los va a dirigir y ordenar para destruir el sistema democrático. Eso se hizo en el caso Fujimori en el año 92. Se utilizaron finalmente. ¿Cuál es la gran diferencia entre el 1992, abril, porque ya unos somos más antiguos que otros, con lo que sucedió? Felipe, ¿cuándo fue este señor que quiso, este señor Castillo? Fue fines del 2022, ¿no? Diciembre del 2023. Fue diciembre del 2022. Diciembre del 2022. Hay una gran diferencia entre uno y otro. ¿Quién llegó realmente a un grado mayor de realizar lo que estaba proponiendo y que tuvo los medios idóneos para ello? Hago la diferencia entre 1992 y 2022. Yo no quiero defender, a mí me interesa lo más mínimo quiénes son los protagonistas al margen de las malas decisiones que toman la sociedad y se dirigen a estas personas. 7 de diciembre del 2022. Y ahí hablamos de la progresividad delictiva. Esto es, ¿por qué se tipifica la conspiración? Y yo que he tratado siempre de analizar estas figuras, el que encontraba más la conspiración es en el delito de tráfico ilícito de drogas. El TIT es el último párrafo del artículo 296. ¿Qué es la conspiración? Es la coautoría anticipada. La coautoría anticipada de 2 o más personas que tienen los medios idóneos, lo que hace la policía es intervenir a microcomercializadores en vez de incautar la droga y ponerla a disposición del Ministerio Público, porque es el que dirige la investigación. Lo que hace es tenerla consigo mismo para lograr ellos hacerlas vender a sus propios postores, ¿no? A otras personas. O sea, la conspiración es el acuerdo, la convergencia de voluntades criminales en una etapa que puede ser más allá de los actos preparatorios, pero tiene que haber aptitud de idoneidad de poder realizar la conducta típica que viene después. Es decir, tenemos el marcaje, reglaje, y ahí viene el robo, el secuestro, la extorsión. Lo que es la conspiración y la proposición al sicariato, que fue introducido también con el decreto legislativo 1181 en el año 2015. La pregunta está, y cae de Maduro, lastimosamente no tengo mucho tiempo. Al momento que este señor hace un discurso que habría finalmente acordado, yo tampoco no tengo todas las piezas instrumentales de este caso, ¿no? Estoy haciendo finalmente una suerte de percepción de lo que yo sé. Tenía la aptitud de ONA, tenía las Fuerzas Armadas a su cargo, realmente le hacían caso a alguien, creo que no sé, lo digo. Y hubo o no alzamiento en armas, la Corte Suprema dice que esto es algo que no tiene que ser entendido desde la forma del Código Penal. O sea, eso sí yo no se lo llego a entender. Los tipos penales tienen que subsumirse conforme a lo que dice el artículo particular. La Constitución puede ser un criterio de interpretación, pero los tipos penales se construyen desde el derecho penal. La Constitución no es finalmente autoaplicativa, sino es heteroaplicativa. En uno un crimen nulo pone sine lege en el derecho penal y en uno coacto sine lege en el derecho procesal penal. Dicho esto de la siguiente manera, el alzamiento de armas creo que es la diferencia que debe existir entre una irrupción del orden democrático a través de decisiones, por ejemplo, el caso de Vizcarra, y el otro es distinto, que está llegando ahorita en el Congreso de la República, porque hay una acusación constitucional contra Vizcarra y las personas que dispusieron porque fue una ruptura del orden constitucional, o sea, supuestamente, no recuerdo esta figura, porque no era una cuestión de gobierno, sino una cuestión del Congreso, de la elección de un miembro del Tribunal Constitucional. Sin embargo, en el caso Castillo, observamos evidentemente que en un principio creo que la Fiscalía hace imputaciones alternativas en cuanto a la conspiración. Los hechos dejando de lado el tipo penal y los medios comisivos, puede haber un robo sin violencia y amenaza, puede haber un tráfico de violencia o cohechos sin medios corruptores. Entonces, eso es algo que quiero finalmente llegar a la reflexión y al análisis. En ese grado de progresividad delictiva, yo me encantaría más por la conspiración a la rebelión que propiamente la rebelión stricto sensu hablando. Obviamente la rebelión tiene una penalidad que tiene el otro, el OGIL. Por el tema de Vizcarra fue un asunto de confianza. Y la confianza, acto de gobierno, diré del Poder Legislativo, sino del Poder Ejecutivo, cuando finalmente no se da la confianza a los 2 gabinetes ministeriales, lo que no sucedió en este caso. Pero es una irrupción del orden constitucional que obviamente tiene una infracción constitucional, pero distinto es cuando estamos hablando de la configuración
de un delito. Entonces, el proceso de sucesión típica debe tomar lugar con arreglo al principio de estricta legalidad. Acá no queremos defender a quienes realmente cometieron algunos otros delitos. Pero el asunto que creo que tenemos en un Estado constitucional de derecho es ser rigurosos en los procesos de subsunción. Si llegamos al proceso penal con una imputación alternativa subsidiaria, yo creo que el Código Procesal Penal debería dejar una más. Con una nomás debería quedarse el Ministerio Público para llegar al juicio oral o al juzgamiento. Y en este caso, obviamente, en ese grado de progresividad de persecución, de grado de progresividad delictiva, pero está la conspiración a la rebelión y de sedición, y luego está el delito de rebelión. Podemos mutilar el delito de rebelión del 346 y decir que puede cometerse sin necesidad de acreditar el uso de las armas, que solamente el uso de las armas se da a través del poder que tiene un presidente de la República. Yo tengo mis reparos y tengo mis inconvenientes para ello. Obviamente veremos cómo termina este asunto, pero creo que ya la tipificación la han marcado. Una cosa es que digan que el hecho no constituye delito y otra cosa distinto es de que no existan los medios probatorios para poder acreditarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alonso Peña Cabrera. Yo tengo una pregunta iniciando los diálogos. Doctor, sé que está apurado, ¿no? Le agradecemos muchísimo. Una pregunta. Si no se configura el delito de rebelión, la figura es atípica y estamos en juicio, ¿existe la posibilidad de hacer una reconducción a otro tipo penal? Lo puede hacer la desvinculación jurídico-penal a 374 del Código Penal, homogeneidad del bien jurídico, el mismo hecho y los mismos sujetos. Me parece que el Ministerio Público, yo no sé, la acusación, no recuerdo, había tipificado los dos, tanto la conspiración a la rebelión como el delito propiamente de rebelión. La rebelión encuentra, obviamente, un escollo grave con el tema de alzarse en armas. Yo no sé si habría otro pasaje, tal vez ustedes lo sepan, donde realmente se ejerció algún tipo de coerción. Obviamente querían detener a la fiscal de la Nación, querían cerrar el Congreso. O sea, ¿hasta qué punto se realizaron actos típicos que podríamos decir que hubo un alzamiento a armas en cuanto a actos de represión estatal dirigidos, obviamente, a quebrar con el orden constitucional? Claro, porque yo en el autoenjuiciamiento no he visto, no sé, el doctor Coelho me corrige porque él ha visto el ITER proceso, doctor, ahí le pido su opinión. No he visto que subsidiariamente hayan puesto conspiración, solamente he visto rebelión, abuso de autoridad y el grave perturbación. ¿Nos podría mencionar eso, doctor Coelho, de repente? Efectivamente, confirmo que eso es lo único que aparece en el autoenjuiciamiento. No aparece nada subsidiario, solamente aparecen esos 3 delitos para Castillo. Para los demás, solamente rebelión. No aparecen otros delitos. Claro, y queda para la academia lo que nos acaba de decir el doctor maestro Alonso Peña Cabrera, que o sea, si son las mismas personas y es el mismo hecho, yo no estoy de acuerdo, pero nuestra norma procesal faculta a que se le condene por otro delito del que no se ha defendido, ¿no? Entonces, pero siempre cuando se busca la desvinculación, por Felipe, hay que dar en cuenta la sala, los jueces, tanto a la acusación como a la defensa, ¿no? Pero hay algo muy importante con este delito no admite la tentativa. O sea, no admite es un delito de mera actividad. No acepta la tentativa. Por ser eso es un punto que no es tentativa con un elemento subjetivo. Por supuesto que era conspiración, conveniencia criminal, conspiración o autoría anticipada. La figuriza de drogas, sí, hay que anticipar, porque ahí no se requiere esta. Es un elemento subjetivo de naturaleza trascendente. Correcto. Doctor Javier, tiene el uso de la palabra, por favor. Sí, doctor Peña. ¿Y la tentativa de rebelión? ¿Qué le dice a usted en este caso? Para mí no es admisible la tentativa, porque el delito de actividad, peligro abstracto, no se admite las tentativas. Es como decir en los hechos, hasta propuesta para finalmente la dignidad de la más la persona no está, no más queda, ahí se perfecciona. Se agota con la misma realización de la conducta. En el caso que se requiere únicamente verificar el alzamiento con el elemento subjetivo de una naturaleza trascendente. ¿Con qué propósito? No con el propósito de hacer una broma,
no con el propósito de hacer los casos, no con el propósito de provocar el gobierno, de variar la forma de gobierno, de poner el gobierno realmente superior. Me preguntan, doctor, ¿y requiere que esto se haya acreditado, que se haya realizado en la realidad naturalista fenoménicamente? No. ¿Pero qué se quiere decir acreditar? Que haya tenido la identidad y la tuta a través del lanzamiento de arte puede generar este disvalor de resultado. No es un delito de resultado, es un delito de mera actividad. No se abstrae la actividad. Muchas gracias, doctor. ¿Algún otro comentario al respecto o pasamos al siguiente tópico? Creo que ya no hay. Despedimos con fuertes abrazos virtuales. Él nos tiene que dejar, el doctor Alonso Raúl Peña Cabrera, gran académico reconocido, que siempre está para aportar aquí en estos conversatorios de manera voluntaria y sobre todo desinteresada. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga un excelente fin de semana largo y que lo pase bonito ahora en la reunión que tiene. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes, ¿no? Y creo que va a ser tan enfocado en el tema procesal que no me van a extrañar. Es una broma. Pero yo lo digo, sí, porque fue mi alumno, estoy muy orgulloso de cómo es que ha crecido académicamente Henry. Siempre digamos, para llegar, entonces primero tenemos que Henry. ¿Qué tenemos que saber primero antes de llegar a lo procesal? Lo sustantivo. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Gracias, doctor Alonso. Un cariño grande. Gracias por su enseñanza, doctor Bueno, también. Un fuerte abrazo. Gracias. Bien, pasamos al siguiente tópico y siempre al final, esta vez de casualidad, porque íbamos a hacer los estadios como si fuera un juicio, y íbamos a llegar a que Alonso nos dé el tema del razonamiento final, ¿no? Pero Alonso Peña Cabrera, el maestro, tiene reuniones personales muy importantes ahora, familiares, y tiene que dejarnos, así que adelantamos ese punto, pero regresamos al tema procesal. No es casualidad, digo yo, que al final siempre queden los puntos más controvertidos al cirujano del derecho, a nuestro gran amigo, el doctor Henry Coronado, líder, CEO de la firma Coronado, de la firma Henry Coronado, implementador a nivel nacional, también a nivel internacional, conocido, muy conocido en redes sociales, ex fiscal anticorrupción, y también un gran amigo de este grupo académico que también desinteresadamente siempre viene a dar su opinión, a dar sus pepas jurídicas, siempre muy a su estilo controvertido. Y yo, el doctor Henry, con usted queremos hablar también del tema procesal. Creo que nos hemos juntado muchos procesalistas. El doctor Coelho también en redes sociales comparte sus temas procesales, sus vivencias también. Entonces, aquí nos regocijamos de ello. Doctor Henry, hemos hablado con el doctor Javier Aguirre, el doctor ha hablado sobre el tema de la actuación judicial. Y la academia nos permite hablar de muchas cosas, así sean controvertidas. Hemos visto al doctor Neira, bueno, que les ha dicho a los abogados, el tema de la escuelita, nos ha hablado de que la litigación oral no está prácticamente establecida en nuestro sistema procesal penal, ¿no? Tal como dijo el doctor Javier Aguirre, pero todo ha sido implementado prácticamente, pero no se ha dicho eso. Y he visto yo en el juicio que él habla mucho de aplicar el racionalismo. Usted, doctor, es formado en litigación oral, pero también es formado en racionalismo. Usted es capacitador a nivel nacional en temas de psicología del testimonio, por ejemplo. Lo primero, ¿son incompatibles estas dos teorías? ¿Se pueden unir? ¿Cómo ve usted desde esa perspectiva el proceso penal, nuestro sistema penal? ¿Es un Frankenstein mal construido? Doctor, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Bueno, muchísimas gracias a todos. Desde mi punto de vista, sí se puede unir. El tema es que en nuestro país el tema de la psicología del testimonio no viene aplicándose como debería aplicarse. Si bien existe un acuerdo plenario, el 4/2015, que hace mención
la Corte Suprema. Sin embargo, en las últimas jurisprudencias de la Suprema, la misma Suprema establece unos criterios totalmente distintos. Yo creo, desde mi punto de vista personal, la aplicación de la psicología del testimonio al proceso penal sí es viable. Y en este caso en concreto, comentando el caso del señor Castillo, cuando nosotros hacemos mención a psicología del testimonio, lo que debemos entender es que es una rama de la psicología forense, en este caso psicología jurídica forense, que sobre todo se enfoca al estudio de la exactitud y la credibilidad del testimonio. Entonces aquí, sobre todo, si estamos hablando del caso Castillo de prueba, lo que se tendría que evaluar desde la psicología del testimonio es, primer punto, la exactitud del testimonio. Y para establecer la exactitud del testimonio, tiene que establecerse sobre todo si existen factores externos o internos que puedan alterar ese testimonio. Como por ejemplo, una de ellas, si la persona está en la capacidad de declarar, si existen factores, por ejemplo, del sistema que afectan ese testimonio, si hay factores internos, entre otros, y luego para poder establecer credibilidad. En el caso del señor Castillo, no solamente no estamos viendo que estos elementos se den, sobre todo, además de eso, yo lo que observo, además de que no se da una información exacta, por ejemplo, como aspecto probatorio, veo también ciertos puntos de sesgos en este caso. ¿Sesgos en qué sentido? Sesgos en el sentido de prejuicios. Y eso estamos viendo, como bien lo ha mencionado el doctor Javier, por ejemplo, desde la magistrada que conduce este juicio oral. O sea, ya hay un prejuicio desde mi punto de vista direccionado sobre todo sobre una determinada persona. Eso podríamos dar como una lectura, por ejemplo, cuando realizó evidenciar contradicción cuando ya había finalizado la actuación procesal de las partes. Desde mi punto de vista, entonces, sí se puede aplicar psicología del testimonio. Y lo que se requiere en Perú, sobre todo desde mi punto de vista, es una regulación de psicología del testimonio. Esto sería sumamente importante y trascendental para todos los casos. Si bien psicología del testimonio se puede aplicar, sobre todo para menores de edad, sobre todo en delitos naturales sexuales, pero esto no impide que pueda aplicarse también a personas mayores de edad. En este caso en concreto, lo más importante desde el aspecto probatorio y técnica de litigación y psicología del testimonio es establecer si ese testimonio del testigo es exacto, si ese testimonio del testigo es creíble, para que pueda servir como material probatorio para la sentencia. Entonces, en este caso en concreto del señor Castillo, lo que vemos es una pugna, sobre todo desde mi punto de vista personal, ¿de qué? Una pugna de sesgos, creo que desde mi punto de vista personal. Por un lado, se pretende hacer un juicio público, pero la misma administración de justicia, a través sobre todo de los jueces que están juzgando, están mostrando de que hay este sesgo direccionado sobre todo con un determinado resultado. Segundo, el tema de técnica de litigación, como vuelvo a mencionar en esta segunda participación, comparto totalmente con la posición del doctor Javier. Aquí en Perú, el mismo, yo recuerdo, yo también me capacité con el doctor Neira, él capacitó a los jueces y fiscales cuando se implementaba el Código Procesal Penal. ¿Cómo es posible que un maestro que escriba su libro luego tome una posición distante o adversa a lo que menciona en su manual? Entonces no tiene coherencia, pues. Lo que necesitamos de cierto modo, como vuelvo a mencionar, es que en el Perú no tenemos una técnica de litigación específica y lo que urge es que justamente se establezca ciertos parámetros, cómo se debe litigar en Perú. Todo el mundo litiga a su modo, pero aquí, si los jueces no establecen un parámetro específico, lamentablemente vamos a llegar a lo que estamos viendo. Si el mismo Supremo, que capacitó a jueces fiscales, dice que en Perú no hay técnica de litigación, entonces, ¿para qué nos estamos preparando? Y como dice el doctor Javier, si el juez no sabe litigación, por más que nosotros estemos súper preparados, esto no va a servir para nada. Muchas gracias, doctor. Directo a la vena, preciso, excelente en los tiempos, todo, y los comentarios tan implementadores para toda la comunidad jurídica. ¿Algún comentario, doctor Javier, de repente, al respecto, que también está tocando el tema procesal, o alguno de los panelistas? Creo que no hay mayores comentarios, doctor. Ha sido muy preciso. Yo también debo decir que también aprendí del librito azul con rojo y de las implementaciones
del doctor Neira. Hace poco lo repasaba con algunos colegas, con colegas que se han formado conmigo también. Y ese libro habla de las garantías del proceso, de la calidad de información. Y el vuelco es muy raro, ¿no? Y ese vuelco lo único que nos trae es volver el proceso penal un torbellino, porque nosotros mirábamos al norte con él, pero ahora no sabemos a dónde mirar. Entonces, habría pues que hacer un análisis o tal vez invitarlo a alguno de estos conversatorios, ojalá pueda venir para que nos explique qué es lo que pasó. Nos ha dejado a todos como los fans enamorados, decepcionados. Entonces, gracias, doctor, por su sinceridad. Y bueno, habiendo concluido esta ronda de debates, hoy lo que queda, o ahora lo que queda es hasta las 2:30 máximo, hasta las 10:30 máximo, rondas de preguntas de los que quisieran. Las rondas de preguntas son 1 minuto, se pueden aceptar preguntas o comentarios de 1 minuto o 2 máximos, estoy contándolos por favor con temporizador. Primera regla, por favor, para todos, esto no es político, es procesal. Ustedes han visto, desde el tema dogmático hay una opinión favorable, procesal es favorable, para cómo se está dando el juicio, para las posiciones de la condena del señor Castillo, ¿no? Por ahí algunos han opinado sobre la tentativa de rebelión, el doctor ha dicho que no, que va por conspiración, entonces dense cuenta que es académico. Les pido, por favor, no llevarlo al tema político. Muchas gracias. Empezamos con con el doctor Renato Marquina, un joven abogado aquí de la casa, con quien justo comentábamos lo del libro del doctor Neira. Renato, por favor, adelante. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Espero que sí. Un saludo a todos los panelistas, el doctor Henry Coronado, el doctor Javier, el doctor Coelho, maestro Cristian, ¿no? El que ya se retiró también, el doctor Cabrera. Y a usted, doctor Felipe, gracias siempre por coordinar esto, ¿no? Que es muy enriquecedor para la academia. Genial. Mi pregunta en base al litigio se basa justamente en la práctica, en las interpretaciones prácticas y procesales que ha hecho mención ahora último y ha resaltado el doctor Henry Coronado. Y me permito, por favor, dirigirme al doctor Henry Coronado hacia mi pregunta y mencionar lo siguiente. En nuestro Código Procesal Penal está regulado el refrescamiento de memoria y también el procedimiento para evidenciar una contradicción. Pero ha venido a la palestra, ha venido justamente a la interpretación jurídica que utilizan los jueces para emitir una sentencia, la aplicación de una teoría novedosa, tal vez, para algunos, desde Europa hacia acá, que es justamente lo que usted mencionó, la psicología del testimonio. La pregunta es, yo hasta el momento, doctor, he observado que esta teoría de psicología del testimonio lo utilizan para sentenciar, para condenar. Porque mencionan muchas veces, doctor, en la suplantación, por ejemplo, de que si un testigo no recordó, es por el tiempo que ha transcurrido y es normal que no recuerde algunas cosas. Entonces, doctor Henry, yo he escuchado muchas veces eso, inclusive a algún juez de los cuales ustedes han criticado o han tenido una crítica constructiva el día de hoy, justamente mencionar de que la teoría de la psicología del testimonio puede reemplazar aquel olvido de las personas por el transcurrir del tiempo. Pero mi pregunta es, ¿acaso no tenemos las técnicas de litigación oral como ese refrescamiento de memoria para hacerle recordar al testigo información que no recuerda? O sea, nuestro código ya no está tal vez protegiendo esa situación de olvido. Esa es mi pregunta, doctor, en muy específica nada más. Muchas gracias. Ante todo, con Listo, todos. gracias, Renato. Doctor Henry, tiene... Muchas gracias. Lo primero que tenemos que mencionar de psicología del testimonio es que psicología del testimonio no aplica a cualquier persona. Esta es una especialidad de la psicología jurídica forense y el que aplica una credibilidad del testimonio es un perito especializado en credibilidad del testimonio. No cualquier persona evalúa exactitud, credibilidad, factores que alteran el testimonio y sesgos en este caso en concreto. Ahora,
¿Se puede aplicar desde la defensa? Claro que sí. Lo que pasa es que en el Perú no tenemos expertos. Usted mañana pida al fiscal que practique pericia y credibilidad de testimonio sobre un testigo, te va a decir, no tenemos expertos. El problema radica ahí. Segundo, ¿podemos presentar como parte, en este caso en concreto, como abogados defensores en un determinado caso? Claro que sí. ¿Por qué? Porque una de las pruebas que no es tan fiable, pero que sin embargo se le da muchísimo peso en el Perú, es al testimonio. O sea, en el Perú le damos mucho peso, valor probatorio al testimonio, y ese testimonio puede estar, como vuelvo a mencionar, contaminado, ese testimonio puede ser que tenga factores que alteran, ese testimonio puede tener sesgos, ese testimonio no puede ser exacto. El hecho que diga, no recuerdo, no es sinónimo de mentira. Aquí lo que se tiene que evaluar es una memoria episódica, y esa memoria episódica, el que evalúa, es un experto. No es un psicólogo que ha egresado de la carrera de psicología, no es aquel psicólogo que está ahorita en medicina legal. Ningún psicólogo en medicina legal tiene, a lo menos de lo que yo conozco, capacidad para establecer exactitud y credibilidad. ¿Por qué? Porque no están formados en esa especialidad. Psicología del testimonio es una rama de la psicología forense, jurídica forense, pero es todavía una subespecialidad específica donde se evalúa exactitud, credibilidad, factores que alteran el testimonio, y además va a evaluar ¿qué? Metodología, en este caso en concreto, de lo que ha llevado a cabo el psicólogo forense que ha tomado ese testimonio. Así que aquí hay mucho que hacer en el Perú, y yo propongo, sobre todo, yo siempre he dicho, y estamos trabajando en esa tesis doctoral también, de que en el Perú debería haber una regulación específica sobre la pericia de credibilidad, para que los casos no lleguen simplemente para saber si ese testimonio es creíble o no. Tenemos un acuerdo plenario 2-2005, pero ese acuerdo plenario 2-2005 no tiene ninguna cientificidad. ¿Cómo se establece desde el acuerdo plenario 2-2005 que ese testimonio es exacto, que ese testimonio es creíble, que ese testimonio no tiene sesgos, que ese testimonio no tiene factores que alteran el testimonio? Si nuestros jueces no están preparados en psicología del testimonio. Así que esta rama de la psicología forense es muy buena y que podemos aplicar en todos los delitos. Vuelvo a mencionar, la prueba testifical es la menos fiable para condenar. Gracias, doctor. Muy amable. Muchísimas gracias, doctor Henry y Renato, por tus preguntas. Siempre tan preparado tú. Bien, tenemos a la doctora Jessica Yanet, la siguiente en la lista de las preguntas. Por favor, doctora Jessica, muy puntual porque se nos está acabando el tiempo. Sí, ante todo, muy buenas noches. Gracias por esta ponencia, ¿no? Hablar sobre el caso de Pedro Castillo, la deficiencia de proceso penal. La pregunta, primero con la introducción, ¿no? Las deficiencias que hemos visto, no solamente en el caso de Pedro Castillo, sino también otro caso emblemático con el tema de Keiko Fujimori, con una acusación de más de 5.000 páginas, con devoluciones más de 5 veces que contraviene al Código Procesal Penal actual, que tenemos un Código Procesal Penal desde el artículo 60, ¿no? Sujetos procesales para adelante, ¿no? Las funciones. ¿Creen ustedes que necesitamos una reforma procesal penal con respecto a las funciones exactas del Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y de los jueces, toda vez de que ya hemos visto, y no solamente en el caso de Pedro Castillo, sino también en el caso de Keiko Fujimori, donde los jueces actúan como fiscales y como que intercalando funciones entre magistrado con el mismo fiscal. Y eso contrapone a los principios fundamentales que rige este proceso o este modelo garantista que tenemos en el código actual, ¿no? Que rige de 2004. Es por un lado. Y me hubiera gustado hablar con el doctor Alonso Cabrera con respecto a la parte sustancial, toda vez de que en materia penal, ¿no? Se tomaría en cuenta la función de cargo, ¿no? Para el delito de rebelión, teniendo en cuenta de que al dar su mensaje a la nación, Pedro Castillo no actuó como un ciudadano corriente, sino también, recordemos que tiene la función de, en ese momento, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, donde
las Fuerzas Armadas le debían aparentemente obediencia, y si no se logró cerrar el Congreso en ese momento fue por la desobediencia, justamente, que también está regulada en la Constitución por las Fuerzas Armadas. Entonces, esa es la parte del Código Penal que me hubiera gustado debatir con la pregunta al doctor Cabrera. Con respecto a la parte procesal, esta pregunta, ¿creen que necesitamos una reforma actualmente del Código Procesal Penal con respecto, para evitar estos tipos de... con respecto a litigación oral, y también de poner en claro las funciones de cada sujeto procesal, en este caso magistrado, jueces y Ministerio Público? Gracias. Muchas gracias, doctora Janet. Entiendo que la pregunta es para cualquiera de los panelistas, ¿no? Me atrevo yo a responderle lo siguiente. Usted nos dice los jueces que le dan la mano, que, digamos, se sienten aliados con el fiscal, y yo le voy a explicar por qué. Nosotros venimos de un proceso inquisitivo mixto. En ese proceso inquisitivo mixto, el juez perseguía, porque en la instrucción el juez investigaba. Entonces era aliado del fiscal para perseguir a una persona. Era el abogado versus el juez y el fiscal. Esos rasgos inquisitivos, esa mente inquisitiva, para los más jóvenes, ese chip inquisitivo, a muchos jueces no se les ha ido. Y no se han dedicado a prepararse en el nuevo sistema, que tiene otra forma, otra visión. Entonces vemos casos, por ejemplo, en que las objeciones, cuando tú las haces, el fiscal no sabe preguntar, no se ha preparado, o el abogado también, porque hay fiscales también que son preparados, o el abogado no se ha preparado y tú presentas objeciones. Pero en este caso, ¿no?, que estamos hablando que el juez que le da la mano al fiscal por su formación inquisitiva, tú ves que objetas 1, 2, 3 veces, y el fiscal que tiene la culpa, que no se ha formado en litigación oral, ves que el juez le da la mano. Le dice, abogado, ya pare. Abogado, usted está obstruyendo. La culpa no es del abogado, la culpa es del fiscal que no se ha preparado. El juez no tiene por qué dar la mano, es un juez imparcial, es un juez árbitro. Entonces, es esa formación. Se mantuvo, está arraigada ahora, y es parte de lo que ahora se considera una contrarreforma. Las cosas hay que decirlas como son. Una reforma procesal, claro, una reforma procesal, para mí, desde una visión de abogado buscando la justicia, debería ir por un juicio por jurados. ¿Por qué? ¿Cuántos casos mediáticos hay que los jueces, por lo menos los de las primeras instancias, se dejan guiar de la prensa cuando procesalmente no tienen nada? Yo lo he vivido. Un juicio por jurado no se deja guiar por la prensa, o por lo menos son más susceptibles a entender. ¿Por qué? Porque no están sometidos por una institución. En el Poder Judicial, el juez que libera a alguien, que el fiscal no le ha presentado pruebas, y el juez tiene que verse obligado a soltar a la persona que han detenido. Pero ¿a quién le echan la culpa? Le echan la culpa al juez. ¿Entienden? ¿Entienden? Entonces, eso es lo que se da. Reforma procesal sí, pero no la reforma procesal que están pensando ahora populista, de ser más rígidos, ¿no? De esa forma no se da. De esa forma no. Doctor Javier, por favor, lo escucho. Doctora Garrido, su primera parte de su pregunta, y sigo en lo que está diciendo el doctor Salas, más que tema de reforma procesal, el problema es, para mí, de formación profesional. Y parte de lo siguiente, y muy cortito. En nuestro país, a ver, para que me capten, el fiscal no existía hasta más o menos el año 80, 81, que se crea la figura de la Fiscalía de la Nación con la Constitución del 79 y que se reafirmó con la Constitución del 93. De repente, para los colegas más jóvenes, un poco les estoy hablando de la protohistoria, pero en los 80, que yo empecé, por ejemplo, a practicar, les pongo como ejemplo, yo recuerdo que se le decía el agente fiscal, y el agente fiscal era en ese momento parte como un auxiliar del señor juez, ¿no? Una especie de secretario, ¿no? Que simplemente se limitaba a rubricar todo lo que hacía el juez instructor, que en ese momento era el fiscal, hasta el año 2006. ¿Ah? La figura del fiscal ahora es el juez instructor de antes. Se lo grafico así rapidísimo.
¿Y cuál es el problema? El problema es que tanto el fiscal como el juez están formados por la Academia de la Magistratura. Son magistrados. Y yo discrepo de eso, no son magistrados. El único que es magistrado, a ver, y queda más claro ahora con el Código Procesal 2004. El abogado es el que defiende, es la parte que defiende, el fiscal es la parte que investiga, ¿no es cierto? Investiga, persigue y busca la condena. O sea, cada uno tiene su propio interés, cada uno es parcial, cada uno tiene su propia función, uno defender y otro perseguir el delito y buscar la condena. ¿Ante quién? Ante el señor juez. Usted es el que tiene que estar en el medio, ¿no? Juzgar imparcialmente lo que le presentan el fiscal y la defensa. Entonces, si en la Academia de la Magistratura los dos se forman, el fiscal y el juez, uno es realmente magistrado, que es el juez, y el otro no es magistrado, es la parte que persigue y busca una condena. Y sin embargo, están formados en la Academia de la Magistratura. Desde ahí nomás ya viene el problema y que sigue ahora que estamos conversando, ¿no? Es un tema de formación profesional, ¿ok? Y entonces, hay que saber diferenciar. Y yo ya desde ya les propongo, y lo he escrito alguna vez, es ahora en el Congreso, si no me equivoco, está ahí un proyecto de nueva escuela de la magistratura, y ahí en mi criterio se equivoca la congresista, la que fue fiscal de la Nación, la señora Chávez, dice, no, sigue con el tema, los magistrados son fiscales, jueces, no. El único que debe tener escuela de formación de magistrado es el señor juez, como la Academia de Diplomática, por ejemplo. Y aparte, su propia escuela de formación fiscal. Claro, me van a decir ahora, no, esto para ir a la escuela del Ministerio Público, pero es prácticamente casi simbólico, ¿no? Porque en realidad los cursos famosos que lleva la Academia de Magistratura para postular para fiscal y juez son los famosos PROFAS, ¿no? Preparación profesional para el ascenso y todo eso, ¿no? Entonces, y cierro con esta idea. La Asociación Nacional de Magistrados está formado por jueces y fiscales. Es una especie de club. O sea, ahí está una parte conviviendo socialmente con el magistrado. Para ser irónicos, debería estar también el abogado, que también ahí comparta socialmente con el juez y se equilibra la cosa, ¿no? Y cuando lo vamos a discutir un caso concreto ante el despacho del juez, bueno, pues los tres hemos convivido, nos conocemos, jugamos fulbito, ¿no? Participado de cuestiones sociales, perfecto, nadie se quejaría, entiendo yo. Pero aquí no es así. Aquí está en la Asociación Nacional de Magistrados el fiscal y el juez. Con lo cual ya se está dando cuenta, es una ironía paradójica, pero que tiene relación directa con lo que estamos conversando, ¿no? De que les he dicho hace un momento con la figura, ¿no? Tenemos fiscales con hábito de juez. Por eso es el problema, ¿no? Y luego ya entraríamos al tema de la fuerza procesal penal. Pero el tema de la formación y mi criterio es lo primero. Muchas gracias, doctor. Eso incluso violentaría el principio de igualdad de armas, ¿no? Porque el abogado defensor no es un magistrado. Entonces, creo que el criterio es que el fiscal sea fiscal y el magistrado es el juez, lo que usted nos está diciendo claramente. Muchas gracias. Estimados, ya se nos está pasando el tiempo. Le voy a dar el uso de la palabra al doctor Juan Barragán, que está esperando hace mucho tiempo. Les prometo, sí, por favor, tenerlos en consideración para una segunda parte de este conversatorio que vamos a hacer. Les pido las disculpas al doctor Heraclio, a Saín Palomino, a Teodoro Miro, pero ya el tiempo nos está ganando y tenemos que hacer el cierre. Así que, doctor Juan Barragán, por favor, tiene el uso de la palabra para hacer su pregunta, comentario. Muchas gracias, saludos de Oxapampa. Un comentario. En primer lugar, la juez que ahora en esta reunión se ha hecho el comentario ante su forma como ha aplicado una técnica de litigación oral, no es un primer hecho. Entiendo que hubo con uno de los defensas de uno de los acusados, si no me equivoco fue el doctor Ayrton Arizaga, en que la jueza justamente le había mencionado que no era, o le había dado a entender que no era aplicable
en este caso, desacreditar a un testigo que estaba justamente siendo examinado. Entonces ya tiene ya un antecedente de, al parecer, esa falta de profesionalismo, de preparación en la técnica de litigación oral. Entonces, aquí surge una pregunta y una reflexión. Si acaso esto es una cuestión de estrategia de las defensas, el permitir estas conductas, digamos, de los jueces fuera de lo legal o contraria a las reglas de la litigación oral para poder obtener un resultado favorable, porque lo ético o lo correcto podría ser recusar a esta juez que ya estaba mostrando, al parecer, contraria a su comportamiento imparcial que debe mostrarse y ajustado a derecho como juez aún que es, ¿no? Entonces creo que eso es importante para este plenario y es un aspecto procesal que se está manifestando y haciendo muy recurrente en este tipo de juicios. Gracias. ¿Me permite, Felipe? Adelante, doctor. Mire, muy concreto, la preocupación del doctor Barragán complementa y le pone más, a ver, hablar en términos coloquiales, le pone más ají al tema. Mire, y yo pensé que era a raíz de que me invitaste para este conversatorio, yo encontré eso que les he mostrado, ¿no? Pero mire lo que dice el doctor Barragán, no solamente es la primera, es una segunda. Y de repente podemos encontrar más cosas si retrocedemos a las 12 o 13 sesiones de audiencias atrás. ¿Qué más habrá pasado? Porque uno obviamente no está las 3 o 4 horas ahí en las audiencias, todos tenemos que hacer nuestros quehaceres propios. Mire, lo que a mí me preocupa es que esto podría generar, y siguiendo la línea del doctor Barragán, que las defensas, probablemente hasta me atrevería a decir ahorita, de la señora Betsabé Chávez, entre por lo que está planteando el doctor Barragán. Con lo cual nos podemos encontrar con otro problema procesal penal que probablemente la sala no lo va a asumir, pero eso va a servir para plantear una acción de amparo o un habeas corpus y que eso, y lo ganen de repente, no es la Suprema, porque la Suprema también ya sabemos cómo están pensando, y de repente a nivel del Tribunal Constitucional, y por un tema de procedimiento de falta de imparcialidad, se pueden traer abajo este juicio oral. Solamente por ese detalle, que es realmente, y por eso creo que ha causado a todos, nos ha preocupado, porque obviamente si no respetamos el debido proceso, pues uno puede ser condenado y absuelto con el debido proceso. Punto. No faltando el debido proceso, ¿no? He escuchado siempre, alguna vez un profesor norteamericano, ¿no? El debido proceso es simplemente el proceso honesto y justo. O sea, eso debemos cuidar muchísimo, ¿no? Sobre todo con un caso como este que tiene, pues, sé que el doctor Felipe Salas se ha preocupado de decirnos, discutamos académicamente el tema, sí, pero como es un expresidente de la República, la carga política está implícita y explícita. Acá nos hemos cuidado de ser quirúrgicamente asépticos, ¿no? De tierna mala suerte académica, pero la consecuencia es política también. Y yo me doy cuenta perfectamente, creo que ustedes también, que el señor Castillo, no sé si con la habilidad, no le reconozco mucha habilidad, pero es muy despierto, se le nota un tipo despierto, que está a utilizar para efectos políticos esto. Y la sala no se está dando cuenta o no es consciente de eso, ¿no? Entonces ahí hay un tema que por discutir todavía, ya sé que me salgo de las cuestiones académicas, pero hay que tomarlo en cuenta a raíz de la preocupación y muy buena punto que ha planteado en su pregunta el doctor Barragán. Excelente, felicidades, doctor Barragán. Si seguro alguno de las defensas está por aquí, va a plantearse, y lo he escuchado, va a plantear su recusación próximamente, si es que está dentro del plazo, me parece que sí. Muy bien. Estimados colegas, les agradecemos muchísimo por la participación, no sin antes mencionarles la posibilidad de la certificación. El número está en el chat.